Me llamo María del Carmen Núñez. Tengo 76 años. Y he vivido suficiente para entender que la peor soledad no es la que ocurre cuando una está sola, sino la que se siente cuando te hacen invisible dentro de tu propia casa. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que mis pasos tenían peso, en que mi voz era escuchada sin condescendencia, en que mis manos tejían no solo mantas, sino también decisiones familiares. Nací en Jalisco, en una casa de tejas rojas y patio con bugambilias que mi padre cuidaba con esmero. Allí crecí entre aromas de café de olla, risas de primos, los regaños suaves de mi madre y las canciones que se colaban por la radio los domingos. Me casé joven, como se acostumbraba entonces, y durante más de 4 décadas compartí mi vida con Andrés, un hombre sencillo, algo terco, pero de alma generosa, que trabajó toda su vida como empleado en la Comisión Federal de Electricidad y que nunca supo decirme te amo sin que le temblara un poco la voz. Cuando Andrés falleció de un infarto mientras cortaba limones en el huerto trasero, sentí que el mundo se deshizo por la mitad. Me quedé sola con nuestro hijo Julián, que entonces ya tenía 30 años y una esposa, Camila, tan elegante como cortante, que parecía sonreír solo con la mitad de la boca. Al principio la idea de irme a vivir con ellos me pareció un alivio. Habíamos vendido la antigua casa, la mía y de Andrés. Y con esa parte del dinero se construyó una ampliación en la suya. Un pequeño cuarto con baño, con ventana al jardín y un corredor que daba a la cocina. No necesitaba más. Yo era feliz con mis plantas, mi bordado, mi radio de transistores. Y además, lo admito con vergüenza, estaba emocionada por la idea de tener cerca a mi nieto Iker, que entonces tenía 8 años y siempre venía a mostrarme sus dibujos, a pedirme que le contara cómo era el mundo cuando no existían los teléfonos inteligentes. Durante los primeros meses, todo fluyó con cierta armonía. Yo ayudaba en lo que podía. Cocinaba los frijoles como le gustaban a Julián, cosía botones perdidos, cuidaba de Iker cuando Camila tenía reuniones. Salía a caminar cada mañana con mi bolsa de tela y mi sombrero de ala ancha. Saludaba a los vecinos. Doña Teresa, que me guardaba pan dulce del día anterior. Don Jacinto, que me prestaba sus revistas viejas. Y charlábamos bajo el sol, como si el tiempo no tuviera prisa. Esas pequeñas conversaciones eran mi oxígeno. Eran mi forma de recordar que todavía era una persona entera, con historias que contar y oídos dispuestos a escucharlas. A veces, después del almuerzo, me sentaba en la banca del parque con otras señoras mayores. Compartíamos noticias del barrio, intercambiábamos remedios caseros y alguna que otra receta. Me sentía útil, viva, contenida en una red invisible de afecto vecinal que Camila nunca comprendió. Fue ella la que empezó a insinuar, al principio con suavidad, que debía tener más cuidado con lo que decía, porque según ella, a veces hablaba demasiado. ¿Demasiado qué? ¿Demasiado sobre la familia? ¿Demasiado sobre la forma en que crié a Julián con un solo sueldo, cosiendo de noche y vendiendo empanadas los fines de semana? ¿Demasiado sobre la casa exterior que vendimos, sobre cómo se distribuyó el dinero, sobre la ampliación que se construyó con mi parte? No lo sé. Pero cada vez que regresaba de la tienda o de tomar café con Teresa, encontraba un nuevo comentario. «Mi mamá es muy sociable», decía Julián con una sonrisa algo incómoda. «A veces se le va la lengua», decía Camila sin sonreír en absoluto. Con el tiempo los gestos se volvieron más duros. Un día me cambiaron el celular por uno que supuestamente era más fácil para mi edad. Otro día, sin avisar, cambiaron la cerradura de la puerta principal y me dieron una copia, solo por si acaso. Camila decía que era por seguridad,
que el barrio ya no era tan tranquilo como antes, que había robos. Pero yo sentí que algo se desplazaba, como si de pronto el espacio que yo ocupaba empezara a incomodar. La ventana de mi cuarto, que antes podía abrir libremente para regar mis plantas, ahora tenía un seguro. Un día llegué tarde de casa de Teresa. Ni siquiera era tan tarde. Apenas pasaban las 7. Y me encontré con la puerta cerrada con doble llave. Toqué. Esperé. Toqué otra vez. Nadie respondía. Me quedé ahí de pie en la sombra, con mis bolsas en la mano, hasta que por fin Julián salió, sobresaltado, y me dijo: «¿Por qué no avisas que vas a tardar?» Camila se preocupó. No dije nada, no quise hacerlo. Pero esa noche supe, con una certeza que dolía en los huesos, que había pasado de ser madre a ser sospechosa. De ser huésped a ser carga. De ser persona a ser elemento a controlar. Aún así, intenté justificarlo todo. A veces el amor por los hijos se disfraza de paciencia, otras veces de ceguera. Pensé que era una etapa, que pasaría, que Camila estaba estresada, que Julián tenía problemas en el trabajo, que Iker estaba entrando en la adolescencia, y todo se complicaba. Seguí cocinando mis frijoles, bordando mis manteles, leyendo mis novelas de antaño. Pero ya no salía tanto, ya no me sentía cómoda en la banca del parque. Temía regresar y no encontrar la puerta abierta. Y lo peor, empecé a notar que los vecinos también empezaban a tomar distancia. ¿Acaso Camila les había dicho algo? ¿Acaso pensaban que yo estaba perdiendo la cabeza? Una vez escuché por casualidad cómo le decía al cartero que la señora ya no salía porque tenía episodios de confusión. No la dejes salir sola, se desorienta. Me dolió más que si me hubiera gritado. Me redujo a una caricatura de mí misma. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que Julián, mi hijo, mi niño, mi razón durante tantos años, no decía nada. No la contradecía. No me defendía. No me miraba con los ojos con los que solía mirarme cuando era pequeño, cuando corría a refugiarse en mi regazo cada vez que tenía miedo. Ese silencio suyo fue como un cuchillo lento. Me cortaba de a poco, hasta dejarme muda. Y sin embargo, yo lo amaba. Lo amo todavía. Pero me estoy cansando de amar sin que nadie note el esfuerzo. Sin que nadie valore los años de costura, de renuncia, de amor sin condiciones. Me llamo María del Carmen Núñez. Tengo 76 años. Y aunque todos piensen que ya no tengo fuerza, he decidido que no voy a dejar que me borren. Ni con llaves, ni con silencios. Fue un martes por la mañana. Uno de esos días en los que el cielo parece no decidirse entre la bruma y el sol. Cuando ocurrió algo que partió en dos mi vida, sin que yo lo supiera de inmediato. Me había levantado temprano, como siempre, con el cuerpo aún medio entumecido por el frío de la madrugada. Preparé mi café, puse a calentar 2 tortillas en el comal, y mientras el vapor subía lento por la cocina, me senté en mi silla junto a la ventana y observé el jardín. El limonero ya no daba tantos frutos como antes, pero resistía. Como yo, en la radio hablaban de política y del calor que se avecinaba. La voz del locutor me hacía compañía, no por lo que decía, sino por el tono, por esa costumbre tan humana de hablar, aunque no haya nadie escuchando del otro lado. Me puse mi vestido gris de flores pequeñas, el que usaba para salir allí a hacer las compras. Me recogí el cabello en un chongo bajo y tomé la bolsa de tela que doña Teresa me había regalado por mi cumpleaños. En ella guardé mi monedero, mis lentes de sol y una libreta donde suelo anotar las pequeñas cosas que debo recordar. Comprar piloncillo.
llamar al dentista de Iker, preguntar por la crema para las manchas. Salí por la puerta trasera como de costumbre y me dirigí al tianguis del barrio, que los martes se instala cerca del mercado. Me encontré con Teresa en el puesto de las tortillas recién hechas. Ella siempre me espera ahí. Tomamos café en vasitos de unicel junto al carrito del señor Ernesto, que vende pan de nata, y chismes con el mismo entusiasmo. Hablamos de lo que siempre hablamos, de los dolores de rodilla, del precio del tomate, de los hijos que ya no escuchan, de los nietos que viven en sus pantallas. Me reí mucho aquella mañana. Me sentí ligera, como hacía tiempo no me sentía. Teresa me mostró unas fotos de cuando ella era joven, con sus trenzas largas y una mirada que aún conservo en el rostro que ahora me escucha. Me emocioné, lo confieso. Le dije cosas que quizá nunca había dicho en voz alta, que a veces siento que vivo como una sombra en mi propia casa, que echo de menos mi cocina, mi sillón, mi independencia. Que hay días en que me gustaría simplemente poder caminar hasta la tienda sin tener que dar explicaciones. Teresa me miró con esa ternura suya que no juzga. Me puso una mano en el brazo y me dijo: «No estás sola, Mari. Tú eres la única que se cree invisible». Regresé poco antes del mediodía, con el alma reconfortada y la bolsa llena de cosas. Tomates, canela, un bolillo para la tarde. Toqué el timbre, como siempre, porque últimamente ya no me daban llave de la puerta principal. Esperé. Nada. Volví a tocar. Escuché pasos dentro. Una sombra se movió tras la cortina, pero nadie abrió. Pensé que quizá estaban ocupados o con audífonos. Insistí. Un minuto después, se abrió una rendija y apareció la cara de Camila, tensa, con el entrecejo ligeramente fruncido. No dijo buenos días. No preguntó cómo me fue. Solo me miró con ese gesto suyo que se instala entre la incomodidad y la sospecha. «¿Dónde estabas?», preguntó sin apartarse de la puerta. Estábamos preocupados. «Fui al tianguis», respondí, tratando de no sonar a la defensiva. «Con Teresa, como todos los martes. Pero no dijiste que saldrías», dijo, como si yo tuviera la obligación de reportar cada uno de mis pasos. «Camila, tengo 76 años, no 7. ¿Desde cuándo necesito permiso para comprar pan?». Ella suspiró, como si mis palabras fueran piedras que le pesaban. Se hizo a un lado y me dejó pasar. Cerró la puerta con seguro detrás de mí. Un gesto que en otro momento habría pasado desapercibido, pero que en ese instante me caló. Me dirigí a mi cuarto. Sobre la mesa encontré mi celular apagado, fuera de su lugar habitual. Lo encendí y vi que tenía una sola llamada perdida de Julián. Abrí la ventana y noté que el seguro que antes no estaba ahora brillaba nuevo, reluciente, como una mordaza brillante. Bajé a la cocina. Camila cortaba manzanas con precisión quirúrgica. La miré un momento, queriendo encontrar alguna explicación en su rostro. No encontré nada. «¿Por qué tiene seguro la ventana de mi cuarto?», pregunté intentando mantener la voz serena. «Es por tu seguridad, María», respondió sin mirarme. «Ya sabes que hay gente rara afuera. Y tú a veces hablas demasiado». Me quedé helada. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como si hablar fuera un acto riesgoso. Como si compartir una conversación trivial fuera motivo suficiente para ser confinada. En ese instante lo entendí todo. No era que me cuidaban, me contenían. No era protección, era encierro. Un encierro disfrazado de cariño. Un cerco edificado no con barrotes, sino con sospechas, con permisos negados,
con un control suave, casi elegante, que me borraba sin estridencias. Me senté en la mesa. No sentí hambre. No sentí sed. Solo una oleada de incredulidad. Minutos después bajó Julián. Se acercó a mí. Me tocó el hombro con esa familiaridad tibia que ya no tenía calor. «Mamá, Camila está preocupada por ti», dijo. «A veces no sabemos si te desorientas, si recuerdas bien las cosas». «¿Desorientarme?», pregunté con voz baja. «¿Qué crees que soy, Julián? ¿Un mueble viejo? ¿Un perro extraviado?» «No es eso, mamá», dijo nervioso. «Es solo que... a veces te vas sin avisar, y Camila dice que los vecinos no necesitan saber tanto de nuestra vida». Ahí estaba la verdad. Camila se avergonzaba, no de mí como persona, quizá, sino de que yo hablara de cosas que ella prefería mantener ocultas. De la venta de la casa vieja, de cómo ayudé a pagar parte de la hipoteca, de los años en que me dejé la piel por Julián, de cómo tejí el nido donde ahora ella reina. Su mundo necesita silencio para sostenerse, y mi voz, por suave que sea, amenaza ese equilibrio. No le respondí. Me levanté, regresé a mi cuarto, cerré la puerta con cuidado. Encendí la radio, pero la apagué enseguida. Todo sonido me parecía hueco. Miré la libreta donde esa mañana había anotado cosas simples. Comprar piloncillo, ver al dentista, hablar con Iker. Y de pronto me sentí ridícula. Me sentí una intrusa en una casa que ayudé a levantar. Una invitada no deseada. Esa noche no dormí bien. Me despertaba a cada rato, pensando en las palabras de Camila. A veces hablas demasiado. Las repité en mi cabeza, una y otra vez, como una oración envenenada. Por primera vez en muchos años, sentí miedo de mí misma. No porque dudara de mi cordura, sino porque empecé a notar que ellos la dudaban. Y eso, en esta etapa de la vida, es una sentencia lenta. Una forma de deshacerte sin tener que ensuciarse las manos. Fue en ese momento, y solo ahora me doy cuenta, que empezó verdaderamente todo. Ese día no me encerraron con candados, pero me señalaron la jaula. A la mañana siguiente, al abrir los ojos, me invadió de inmediato la sensación de estar en el lugar equivocado, como si en algún momento durante la noche alguien hubiera girado los muebles del lugar, cambiado el aire de sitio, desplazado apenas unos grados la temperatura habitual del mundo. Aquel día empezó como cualquier otro, con el crujir discreto del piso de madera bajo mis pasos descalzos, con el ritual del café que se burbujea en la estufa, y la cuchara que gira lento dentro de la taza, como un pequeño faro de constancia. Pero había algo. Un silencio diferente. No el silencio cotidiano de una casa dormida, sino uno más denso, cargado de intención, como cuando un animal se encoge justo antes de atacar. Me asomé al pasillo. No había luces encendidas. Bajé a la cocina. Todo estaba en orden, pero me pareció que los objetos me miraban de otra forma. El florero, el frutero, el mismo refrigerador. Todos estaban en su lugar, pero la familiaridad se había esfumado. Sobre la mesa encontré una nota escrita con la letra elegante de Camila. «Te dejamos desayuno en el microondas. Hoy llevaremos a Iker a casa de sus primos. No salgas, volvemos por la tarde». No salgas. ¿Así? Sin más. No una petición. No un consejo. Una orden. El pan estaba dentro de un tupper. El café ya frío. Me senté a la mesa. Leí de nuevo la nota, tratando de encontrar en ella algún matiz menos autoritario. Pero era inútil. Era tan clara como un portazo. Me dirigí al jardín. Abrí la puerta de mi cuarto que daba al corredor trasero
y me encontré con un cerrojo nuevo, de esos que se aseguran con llave por ambos lados. El pestillo brillaba al sol, reciente, firme, ajeno. Traté de abrir la otra salida, la del lavadero, y allí también me encontré con algo nuevo, un seguro invisible desde dentro. Era como si de pronto la casa hubiera absorbido la desconfianza de Camila y la hubiera convertido en metal. Caminé hacia la sala. En la entrada principal, la cerradura habitual había sido reemplazada por una de esas electrónicas con clave numérica. Intenté abrirla desde dentro, pero no respondía. Pulsé botones al azar. Sin éxito. Me quedé allí, de pie, frente a la puerta, como si fuera una extraña, una visitante sin invitación. Volví a mi cuarto. Respiré hondo. Me senté en la cama y traté de no entrar en pánico. Saqué mi celular del cajón. Bloqueado. Contraseña modificada. No pude acceder. Lo encendí y vi que ahora estaba restringido. Solo podía hacer llamadas a 2 números preconfigurados. Uno era Julián. El otro, Camila. Todos los demás contactos habían desaparecido. Teresa, doña Beatriz, el doctor Escalante. Incluso mi antiguo compadre Beto, que a veces me llamaba para contarme chismes del pueblo. Todos borrados. Era como si me hubieran reseteado, formateado, vaciado. Me puse una Rebeca ligera, porque el sol ya asomaba con timidez, y me dirigí nuevamente a la ventana. El seguro estaba firme. La ventana no se abría más de 10 centímetros. Ni siquiera cabría mi brazo. Sentí una punzada en el pecho. No de miedo, de indignación. Porque esto no era cuidado. No era amor. Era confinamiento. Y lo peor es que lo hacían con la serenidad de quienes creen que tienen derecho. Me acerqué al pequeño espejo de mi tocador. Me observé con detenimiento. Mi rostro, cruzado por arrugas suaves y ojos aún vivos, no era el de una loca. Mi cabello, recogido con una peineta que había sido de mi madre, no delataba desorden. Yo era yo. Íntegra. Clara. Lúcida. Entonces, ¿por qué me trataban como si fuera una amenaza para mí misma? Durante las siguientes horas caminé de un lado a otro, repasando mentalmente cada momento de los últimos meses, tratando de detectar cuándo empezó a gestarse este cerco. Me di cuenta de que no fue de golpe. Fue lento, como el musgo que sube por los muros sin que nadie lo note. Primero fue el cambio del teléfono. Después, los comentarios sobre mi memoria. Luego, las cerraduras nuevas, la reconfiguración del espacio, las preguntas disfrazadas de preocupación. ¿Estás segura de que ya tomaste tu medicina? ¿Recuerdas lo que dijiste ayer? ¿No te parece que deberías descansar más? No fue una emboscada. Fue una construcción paciente. Y lo más doloroso fue entender que Julián, mi hijo, al que alimenté con leche de mi cuerpo, al que cargué cuando se rompió el brazo, al que consolé cuando su primer amor lo dejó llorando en la puerta del colegio. Él había consentido todo esto. Quizá no lo inició, pero no lo detuvo. Pasaron las horas. Nadie regresó. No había manera de saber la hora exacta. Me guiaba por la luz del sol y el canto de los pájaros. El almuerzo estaba también preparado y cubierto con papel aluminio sobre la estufa. El mismo guiso que comimos hace 2 días, recalentado. Lo comí sin hambre, sin gusto. Todo me sabía a encierro, a obediencia forzada. Pensé en abrir la alacena y preparar algo mío, pero descubrí que habían cambiado también la cerradura del gabinete, donde guardo mis galletas y mis tesoros de cocina. Mi vieja cacerola de cobre, mi frasco de clavos de olor,
mis hojas de laurel secadas, al sol. Incluso mi caja de costura había desaparecido. Busqué en el armario. No estaba. Mis agujas, mis hilos, mis retazos de tela. Todo fuera de mi alcance. Como si el mundo que me pertenecía se hubiera ido retirando de mí en silencio, llevándose mi derecho a crear, a organizar, a ser útil. Intenté mantenerme tranquila. Me senté junto a la ventana y escribí en mi libreta. Anoté todo lo que sentía, que me sentía secuestrada, que me trataban como a una niña, que me dolía el alma. Escribí también los nombres de las personas que recordaba, como una lista de resistencia. Teresa, Beatriz, Iker, Andrés. No quería olvidar quién era. No quería permitir que su narrativa se convirtiera en la mía, porque cuando alguien te dice una y otra vez que estás confundida, acabas dudando. Y yo no estaba confundida. Estaba atrapada. Anocheció sin que nadie regresara, o quizás regresaron y no vinieron a verme. La televisión seguía encendida en la sala, pero bajita, como si quisieran que pensara que la casa estaba vacía. No tocaron mi puerta. No preguntaron cómo me sentía. No me hablaron. Por la rendija inferior vi sombras cruzar el pasillo. Iker no se asomó. ¿Estaría con sus primos? ¿Le habrían dicho que su abuela estaba delicada? ¿Que era mejor no molestarla? ¿Lo estarían educando para ignorarme también? Me metí a la cama temprano. Apagué la luz. El silencio me oprimía. Pensé en abrir la ventana a la fuerza, pero me habría hecho daño. Pensé en gritar, pero ¿para quién? Teresa vivía 3 casas más allá, y yo no quería escándalos. No todavía. Esa noche soñé que caminaba por una casa vacía donde todas las puertas se cerraban al pasar. Desperté con el cuerpo rígido, la garganta seca. Y lo supe. Esto no era temporal. Esto no era descuido. Era un sistema. Un patrón. Un intento claro de convertirme en mueble, en figura decorativa, en una abuela que solo aparece cuando conviene, que no sale, que no habla, que no molesta. Al día siguiente me miré al espejo de nuevo. No vi locura. Vi claridad. Vi fuego contenido. Y decidí que no iba a aceptar esto sentada. No sin pelear primero. Porque yo también tengo historia. Porque mi memoria es mía. Porque mi voz es mía. Y porque no importa cuántas llaves tengan ellos. Yo aún tengo las mías. Las que no se forjan con metal, sino con dignidad. La mañana siguiente no trajo alivio, ni redención, ni disculpas. Tampoco trajo una conversación, un gesto de apertura, una taza de café compartido. Lo único que trajo fue más de lo mismo, solo que más evidente. Desperté con una inquietud distinta, más aguda, menos resignada. Sentía en el cuerpo algo parecido a la electricidad. Una especie de tensión interna que no era miedo, sino preparación. Una espera activa. Como si por fin mi cuerpo se hubiera enterado de lo que mi alma ya sabía desde hacía días. Que esto no era un malentendido ni una exageración mía, sino una situación estructurada, pensada, incluso calculada. Que ya no se trataba solo de que no me dieran llave, o de que me vigilaran el celular, sino de que poco a poco me estaban despojando de mí misma. Me vestí con calma. Elegí una blusa blanca que había bordado hacía años, cuando aún vivíamos en la casa vieja. Me recogí el pelo. Me puse un poco de perfume en las muñecas, no por coquetería, sino por reafirmación. Quería olerme a mí, a mi historia, a mis decisiones,
a la mujer que fui y que seguía siendo, aunque ellos no la vieran. Bajé a la cocina. Nadie. Solo un plato con pan y un vaso de leche tibia, cubiertos con una servilleta. En la mesa encontré otra nota. Hoy salimos temprano. No abras a nadie. No respondas el teléfono. Descansa. Descansa. Esa palabra que antes significaba cuidado, ahora era una orden encubierta. Me senté. No comí. No quería tragar más obediencia. Me puse a limpiar un poco, a repasar la estantería, a organizar los frascos de especias. Busqué mis cosas, las que había ido dejando aquí y allá. Mi agenda, mis fotos, mi rosario, mi caja de botones. No estaban. Algunas habían desaparecido sin dejar rastro. Otras estaban en lugares distintos, cambiadas, como si alguien hubiera intentado reordenar mi identidad. Abrí uno de los cajones de la alacena y encontré algo que no buscaba. Una llave antigua, pequeña, oxidada, de esas que antes usábamos para los baúles. No era de ninguna puerta actual, lo supe de inmediato, pero verla me dio una sensación de poder. La guardé en el bolsillo como quien guarda una moneda de oro en medio del hambre. Decidí revisar mis cosas más a fondo. Entré a mi cuarto, cerré la puerta con cuidado, moví la cama, abrí el armario, bajé las cajas de la parte superior del closet. En una de ellas, debajo de unas mantas, encontré lo que había estado temiendo encontrar. Mis papeles. No solo los habituales. Acta de nacimiento, constancia médica, credencial de elector, sino también documentos que había guardado con recelo. La escritura de la casa Kercheros, la transferencia parcial del dinero de la venta a la cuenta de Julián, los recibos del crédito hipotecario con mi nombre como aval, los comprobantes de los depósitos mensuales que había hecho durante los primeros años de matrimonio de Julián y Camila. Todo estaba allí, perfectamente organizado, como si alguien hubiera querido inventariar mi historia financiera para tenerla bajo control. Pero eso no fue lo que más me estremeció. Lo más inquietante fue encontrar, al final del sobre, una copia de una autorización médica firmada supuestamente por mí, donde se delegaban ciertas decisiones en manos de Julián, en caso de que yo presentara síntomas cognitivos graves. Esa firma no era la mía. Se parecía, sí, pero yo no la había hecho. El trazo era más torpe, menos seguro, como si alguien hubiera intentado imitarla sin conocer del todo la forma en que yo cruzo la M o cierro la Z. Me senté en la cama. No lloré, no grité, no me alteré. Solo respiré hondo, una vez, 2, 3, y me quedé inmóvil durante varios minutos, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto denso, más pesado. A mi alrededor, los objetos parecían observarme, la peineta sobre la cómoda, la lámpara con tulipa rota, el marco con la foto de mi boda. Todos me miraban, como si esperaran algo. Y entonces supe que había llegado el momento. Que ya no podía seguir esperando que algo cambiara por sí solo. Que si quería conservar mi nombre, mi historia, mi cordura, tenía que actuar. No dramáticamente, no impulsivamente. No con gritos ni amenazas, sino con la firmeza que aprendí con los años, con la estrategia de quien ha criado sola, de quien ha negociado deudas, enfermedades, silencios, pérdidas, con la precisión que me enseñó la vida cuando no había a quien pedir ayuda. Esa misma tarde, esperé a que la casa quedara completamente vacía. Revisé cada habitación. Cuando estuve segura de que no había nadie, tomé un cuaderno viejo, uno de esos que usaba para anotar mis recetas,
y comencé a escribir. No un testamento, no una carta de despedida, sino un mapa. Un plan. Primero anoté nombres. El de mi amiga Teresa, que una vez me contó que su nieto era abogado. El del doctor Salazar, que fue mi médico durante años y que todavía me escucha sin juzgar. El de don Matías, un vecino retirado del registro civil, que seguramente entendería el valor de lo que había encontrado. Luego fechas, las más importantes. La de la venta de la casa, la del traslado del dinero, la del préstamo a Camila para su negocio de jabones naturales, la del nacimiento de Iker, el día que me cambiaron el teléfono. Después, acciones. Concretas. Tangibles. Una por una. Llamar a Teresa. Pedirle que venga con su nieto. Entregarle los documentos. Solicitar una auditoría médica independiente. Buscar asesoría legal. Hablar con alguien fuera del círculo viciado que me rodeaba. Pero lo más difícil no fue escribir todo eso. Lo más difícil fue aceptar una verdad que me resistía a mirar de frente. Que Julián no solo lo había permitido, sino que en algún momento lo había promovido. Quizá por comodidad. Quizá por miedo. Quizá por vergüenza. Pero lo hizo. Y eso me dolía más que cualquier encierro. Más que cualquier cerrojo. Porque él era mi hijo. Mi carne. Mi historia encarnada. Y me había cambiado por paz doméstica. Por una casa en orden. Por una mujer que no quería suegras que hablaran con vecinos. Aquella tarde tomé una decisión. Esperaría la primera oportunidad. No haría escándalo. No arruinaría su imagen. No les daría el gusto de verme débil. Pero saldría. Con la frente en alto, con los papeles en la mano, y si hacía falta, con testigos. Porque ya no se trataba solo de salir al jardín o de abrir una ventana. Se trataba de que no me redujeran a un fantasma. Porque yo no soy un problema a resolver. Soy una persona, y tengo nombre. Y tengo voz. Y pienso usarla. Con todas sus letras. Porque hablar no es un delito. Y porque el silencio que ellos me exigen es, en realidad, su miedo a que otros escuchen lo que quieren ocultar. La oportunidad llegó antes de lo previsto, disfrazada de un error de cálculo, o quizá de una simple distracción humana, que en otras circunstancias habría pasado desapercibida, pero que, para alguien en estado de alerta como yo, se convirtió en una puerta. Ese sábado por la mañana, Camila salió más temprano de lo habitual, diciendo que tenía un desayuno con las mamás del consejo escolar. Una frase que siempre me sonó a evasiva, a grupo exclusivo donde solo se permitían sonrisas apretadas y silencios estratégicos. Julián, por su parte, tenía reunión con un cliente, y aunque normalmente dejaban a Iker con su tablet o en casa de algún amigo, esa vez lo dejaron conmigo. Supongo que les pareció inofensivo, seguro. Después de todo, yo era la abuela encerrada, la mujer que tejía, y que ya ni siquiera tenía contacto con el mundo exterior. Lo que no sabían era que llevaba semanas observando, planificando, esperando. Y ese día, la espera terminó. Pasadas las 10 de la mañana, mientras Iker jugaba en la sala, noté que la puerta trasera no estaba cerrada con llave. Era una omisión mínima, un detalle apenas visible. Pero para mí, fue como ver una grieta en el muro de una celda. No dije nada, no hice ningún movimiento brusco. Volví a mi cuarto. Tomé los papeles, la libreta donde había escrito todo mi plan. La llave antigua. Aunque inútil, la sentía como talismán. Y con pasos lentos, como quien va al tendedero, crucé el corredor y salí al jardín. Mi corazón latía con fuerza,
pero mis manos estaban firmes. Respiré el aire libre con una mezcla de alivio y urgencia. No había tiempo que perder. Sabía que tenía que moverme rápido, porque si Camila regresaba antes de lo esperado, todo se perdería. Crucé el portón lateral, que aún estaba abierto. Bendito descuido. Y salí a la calle con el sol en la cara y los nervios en los talones. Caminé hasta la casa de Teresa. Me recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Mari, ¿estás bien? ¿Qué haces aquí sola?», preguntó, alzando apenas la voz. No supe qué contestar al principio. Me temblaron los labios, pero no por debilidad, sino por la emoción de estar, por fin, fuera del encierro. Le expliqué todo, no con drama, sino con claridad. Le mostré los documentos, le conté cómo habían cambiado cerraduras, cómo me habían bloqueado el celular, cómo se referían a mí como si estuviera perdiendo la cabeza. Teresa me escuchó sin interrumpirme, con sus ojos grandes fijos en los míos, sin pestañear. Al terminar, me tomó la mano y me dijo con la voz que usan las mujeres cuando están decididas: «Esto no se queda así. Voy a llamar a Sergio». Sergio era su nieto, abogado recién titulado, con un carácter discreto pero tenaz. Me llevó a su casa, me ofreció té, me preguntó si estaba segura de todo lo que afirmaba. Le entregué los papeles, revisó cada uno, hizo llamadas, consultó colegas. En menos de 3 horas, ya teníamos una ruta legal clara. Ese mismo día, Sergio redactó un escrito para solicitar una evaluación médica externa e independiente. También armó un informe preliminar con base en los documentos que yo había guardado. Escrituras, traspasos, mensajes impresos, todo. Me ayudó a contactar al doctor Salazar, quien accedió a recibirme esa misma tarde. Me hicieron pruebas cognitivas, me evaluaron la memoria, la orientación, el estado emocional. Todo normal. Más que normal, sólida. El doctor, con una sonrisa amable, dijo: «Está más lúcida que muchos de 40». Firmó el dictamen, lo selló, y Sergio lo adjuntó al expediente. Volvimos a casa de Teresa entrada la noche. Me quedé allí, en su cuarto de huéspedes, rodeada de olor a alcanfor y fotos familiares. Dormí profundamente por primera vez en semanas. Me desperté al día siguiente con una determinación nueva. Ya no era solo una mujer escapando del encierro, ahora era una mujer con pruebas, con respaldo, con nombre, con voz. Llamamos a Julián desde el celular de Teresa. No contestó. Llamamos a Camila. Nada. Entonces Sergio llamó desde su número profesional. Apenas escucharon su nombre, contestaron. En menos de 1 minuto, ambos estaban al teléfono, hablando al mismo tiempo, preguntando dónde estaba, si estaba bien, por qué me había ido sin avisar. Sergio los interrumpió con calma. «La señora María del Carmen Núñez está bien. Se encuentra bajo resguardo, por decisión propia, con plena capacidad legal. Tiene derecho a vivir libremente, y ustedes deberán responder por las acciones tomadas en su contra». El silencio fue tan denso que se podía masticar. Camila colgó. Julián intentó balbucear algo, pero Sergio no le dio margen. Le informó que se presentaría una solicitud formal ante un juez para impedir que continuaran actuando como tutores sin designación legal válida, y que además yo había decidido modificar cualquier documento que los involucrara como beneficiarios de mis bienes. Todo eso se dijo con tono mesurado, sin gritos, sin amenazas. Porque la justicia, cuando está bien sostenida, no necesita elevar la voz. A partir de ese momento la reacción fue inmediata.
Empezaron las llamadas, los mensajes, las súplicas. Julián me escribió un correo larguísimo pidiéndome que no tomara decisiones apresuradas, que lo habláramos, que él no había querido hacerme daño, que Camila solo buscaba protegerme. Luego vino el tono acusador, que cómo podía desconfiar de ellos, que qué diría la familia, que estaba exagerando todo por la influencia de una vecina y un abogado joven sin experiencia. No respondí. No tenía nada que responder. Mi silencio era mi defensa. Luego, intentaron una estrategia más pública. Camila escribió en el grupo familiar un mensaje cargado de hipocresía, insinuando que yo estaba confundida, que necesitaba apoyo y comprensión, que esperaba que todos me ayudaran a reflexionar. Nadie contestó. Ni los tíos lejanos, ni las primas de Guadalajara, ni los sobrinos que solo venían en Navidad. El vacío que intentaron usar contra mí se volvió contra ellos. La gota final llegó cuando Sergio y el doctor Salazar presentaron el informe ante la oficina del juez local. Se abrió un expediente. Se citó a Julián y a Camila para una audiencia preliminar. Tuvieron que responder por el cerco físico, por las cerraduras, por los documentos manipulados. El juez, un hombre seco pero justo, los escuchó. Les preguntó por qué habían actuado sin una orden legal. ¿Por qué no había informes previos de deterioro cognitivo? ¿Por qué no se había notificado a nadie más de la familia? Camila intentó decir que todo fue por amor. El juez la interrumpió. El amor no anula la autonomía, ni encierra sin consentimiento. Yo declaré con firmeza, no como víctima, sino como mujer que defiende lo que ha construido. Llevaba un vestido azul, el mismo que usé en el bautizo de Iker. Hablé con claridad, con memoria precisa, con detalles. Narré cómo me habían ido reduciendo, cómo la libertad se me escapaba entre permisos, notas, cambios sutiles. El juez me escuchó con atención. Al final de mi declaración, bajó la mirada y asintió. Su silencio fue mi victoria. El dictamen fue claro. No existía justificación para que Julián y Camila limitaran mi movilidad o acceso al entorno. Se ordenó el retiro inmediato de las cerraduras internas, la restitución de mis pertenencias, y se les advirtió que cualquier nuevo intento de restricción sería considerado maltrato y coerción. Salí de esa audiencia con la frente en alto, no por haber ganado un juicio, sino por haber recuperado algo que creí perdido. Mi lugar en el mundo. No un lugar simbólico, sino uno real, concreto, de puertas abiertas, de palabras libres, de decisiones propias. Aquella noche regresé a casa de Teresa. Me esperaban con té, con pan, con abrazos suaves. Me senté en el sofá, rodeada de voces que no me pedían permiso para quererme. Miré por la ventana. Afuera, la noche era profunda. Adentro el silencio ya no era opresión. Era paz. La mañana en que regresé por última vez a la casa, no lo hice como madre, ni como suegra, ni siquiera como la abuela complaciente que siempre ofrecía café y silencio cuando el ambiente se tensaba. Crucé ese umbral con el andar firme de quien vuelve por lo que le pertenece. No con soberbia, sino con memoria. No llevaba equipaje. Llevaba documentos, una copia del dictamen del juez, las cartas notariales preparadas por Sergio, y una carpeta con fotografías fechadas que mostraban cada cerradura, cada modificación en mi espacio, cada intento de hacerme desaparecer bajo la fachada de la preocupación. Camila estaba en la cocina cuando llegué. Me miró con una mezcla de sorpresa y disgusto, como si no pudiera creer que su suegra problemática tuviera la osadía de plantarse otra vez en la casa con la espalda recta y sin pedir permiso. Julián estaba en la sala, sentado, con el rostro apagado.
como si ya supiera que lo que venía no se podía detener. Me miró apenas un instante antes de bajar la vista. No me saludó. No se levantó. No dijo mamá. Yo tampoco dije nada al principio. Caminé lentamente hasta el centro del salón. Saqué los papeles de la carpeta y los puse sobre la mesa con cuidado. El sonido del plástico contra la madera fue más elocuente que cualquier palabra. El juez me había autorizado a hacer entrega de la resolución personalmente, si así lo deseaba. Y yo lo deseaba. No por venganza, sino por justicia. Porque los rostros se enfrentan. Las decisiones no se escriben en cartas anónimas ni en llamadas evasivas. Se dicen, se sostienen, se miran. Aquí está todo, dije sin temblor en la voz. La resolución judicial, el informe del doctor Salazar, la revocación del supuesto poder que firmaron sin mi consentimiento y la notificación legal de que, a partir de hoy, cualquier acto que intente limitar mi libertad será penalizado. Camila se acercó con cautela, tomó uno de los documentos, lo leyó con rapidez. Después lo dejó caer como si quemara. Julián seguía sin mirarme. No lo apuré. Sabía que su silencio era una confesión, pero lo que vino después no lo esperaba, al menos no de esa forma. Camila se volvió hacia mí, con esa sonrisa apenas disimulada que usa cuando se siente acorralada, y me dijo algo que todavía hoy me arde. ¿Y qué vas a hacer, María? ¿Vas a vivir sola a tu edad? ¿Crees que puedes manejar una casa, la limpieza, las compras, los doctores? ¿De verdad te crees tan independiente como para estar por tu cuenta? No respondí de inmediato. La miré, no con odio, sino con una tristeza vieja, esa que se arrastra desde generaciones y que se disfraza de superioridad, cuando, en realidad, es miedo. Miedo a las mujeres que no obedecen, a las que no bajan la voz, a las que sobreviven. Me acerqué a la ventana, abrí las cortinas y dejé que la luz lo bañara todo. El polvo flotaba en el aire como ceniza. Camila, durante 38 años llevé una casa entera sola. Crié a un niño sin ayuda. Trabajé días y noches. Acompañé a mi esposo hasta su muerte sin flaquear. No tengo miedo de barrer. No tengo miedo de cocinar. Y sobre todo, no tengo miedo de estar sola. ¿Sabes qué me da miedo? Me giré hacia ella. Me da miedo el silencio en el que ustedes pretendían ahogarme. Me da miedo la manera en que confundieron amor con control. Me da miedo la casa que construyeron sobre la mentira de que yo era una carga. Julián se levantó por fin. Caminó hacia mí, lento, como si las palabras le pesaran. Me miró a los ojos por primera vez en semanas. Mamá, yo no supe cómo parar todo. Empezó de a poco. Camila decía que era por tu bien, que estabas cambiando, que necesitabas estructura. ¿Y yo? Su voz se quebró apenas. Yo lo permití. No dije nada. Ni sí, ni no. No buscaba una disculpa. Buscaba responsabilidad. Y la suya, por fin, se hizo visible. No pedí perdón, porque no era yo quien debía hacerlo. No abracé. No lloré. No suavicé el momento. Hay cosas que se dicen con silencio. Y hay silencios que pesan más que un grito. A partir de hoy, dije, alzando la carpeta, esta casa vuelve a ser mía. Legal y efectivamente. Ustedes tienen 30 días para buscar otra vivienda. No lo hago por revancha. Lo hago por justicia. Esta casa fue construida en parte con mis recursos. El terreno fue de Andrés, y durante años ustedes decidieron que mi lugar en ella debía ser una jaula. Pues ahora será una casa de puertas abiertas.
Para mí, para quien yo decida. Y ustedes no están invitados a quedarse. Camila se rió. Una risa seca, hueca, sin eco. Y después, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a llenar de gatos y plantas? ¿Vas a abrirle la puerta a los vecinos chismosos? Vas a terminar hablando sola, María. Te lo juro. Levanté la vista. Camila no sabía nada de soledad. Sabía de posesión, de jerarquía, de manipulación. Pero no de ese silencio espeso que se instala cuando tu hijo no te defiende. Ese silencio que yo había tragado durante meses y que ahora escupía en forma de verdad. No voy a hablar sola, Camila. Voy a hablar conmigo misma. Y eso es más compañía de la que tú has ofrecido jamás. Salí de la casa con paso firme. No cerré la puerta. No di portazos. Solo crucé el umbral como quien por fin cruza la frontera del encierro. Detrás de mí, el eco de sus voces se fue apagando. No volví la vista. No tenía por qué. Teresa me esperaba afuera, en su silla de ruedas, con una sonrisa pequeña y los ojos brillantes. No dijo nada, solo extendió una bolsa con pan dulce y una nota. Te lo dije, tú no estás sola. La tomé, la abracé. Por primera vez en mucho tiempo me sentí vista, entendida, confirmada. Ese día regresé a la casa sola. Encendí la radio, abrí todas las ventanas, preparé café, coloqué mis plantas en el corredor. Y en el portón principal puse un cartel escrito a mano. Se buscan inquilinos, estudiantes de medicina o literatura. Preferencia por quienes sepan escuchar. Porque esta casa, desde ahora, no será un templo de obediencia, sino un espacio para quienes entiendan que hablar no es un pecado. Que recordar es un derecho. Que las mujeres como yo no se apagan, se reescriben. Han pasado 5 meses desde aquel día. El sol entra ahora sin pedir permiso por las ventanas abiertas, y yo vuelvo a caminar por el jardín sin que me pese la sombra de nadie. Me levanto temprano, no porque alguien me lo exija, sino porque así lo he hecho toda mi vida. Despierto con el canto de los pájaros, caliento agua para mi té, y me siento en el corredor a escribir en mi cuaderno, el mismo que rescaté de mi encierro. Anoto pensamientos, recetas, recuerdos. No porque tema olvidar, sino porque quiero dejar huella. Ya no hay notas sobre la mesa dictándome qué hacer. No hay candados. No hay restricciones. Hay puertas abiertas, olor a tierra mojada y el murmullo de la vida fluyendo con una lentitud que ya no me angustia, sino que me acompaña. Teresa sigue viniendo cada martes. Tomamos café con pan y hablamos de lo que siempre hablamos. Pero ahora nuestras conversaciones tienen un brillo distinto, como si en ellas hubiera una conciencia más firme de que cada palabra dicha es una pequeña victoria. Iker viene algunos fines de semana. Al principio no entendía muy bien lo que había pasado. Me miraba como si yo hubiera cambiado de forma, como si su abuela de pronto fuera otra. Pero poco a poco fue entendiendo que no me fui porque no lo amara, sino porque ya no podía seguir viviendo en un lugar donde me apagaban. Hablamos mucho. Le cuento historias. Él me enseña sus dibujos. Nos reímos. No le hablo mal de sus padres. No hace falta. Él entiende lo que no se dice. Es un niño listo. Y su cariño es más limpio que cualquier discurso. Julián me llamó 2 veces desde que se fueron. En la primera no pude responder. En la segunda hablamos. Su voz estaba llena de silencios, de cosas que no sabía cómo nombrar. Me pidió disculpas. No fue una de esas disculpas amplias, que lo abarcan todo y a la vez, nada. Fue específica. Me dijo que no supo ver,
que eligió lo fácil, que confundió orden con control, paz con sumisión. Le dije que no lo odiaba, pero que no podía volver a confiar tan fácilmente. Que el amor no desaparece, pero se retrae. Que lo sigo queriendo, sí, pero ahora desde la distancia. Y que eso también es una forma de amor. Una que cuida, pero ya no permite. Me dijo que lo entendía. No sé si lo dijo por decir. Tampoco lo necesito. Camila no ha vuelto a comunicarse. Tampoco lo espero. A veces la rabia se disfraza de silencio, y otras veces el silencio es la única forma de no seguir haciendo daño. Yo la dejo estar. No le guardo rencor, pero tampoco nostalgia. Ella quiso que yo desapareciera en nombre de una anarmonía que solo les servía a ellos. Y eso no se olvida con flores. Ni con cumpleaños. La casa ahora tiene otros sonidos. Risas jóvenes. Pasos ligeros. 2 estudiantes universitarias alquilan la parte trasera. Una estudia literatura, la otra medicina. Se turnan para cocinar, para limpiar, para regar las plantas. Son amables. Me cuentan sus días. Me preguntan cosas. A veces les leo poesía. Otras veces, solo las escucho. No soy su madre. No soy su guía. Solo soy una mujer que vive con ellas, que tiene o historia, y que no quiere ser reverenciada, sino respetada. Y ellas, sin saberlo, me han devuelto algo que creí perdido. La conversación sin condescendencia. La palabra como puente, no como arma. Volví a coser. Volví a plantar. Volví a contar. Me encontré a mí misma no en lo que perdí, sino en lo que aún puedo dar. No tengo miedo de envejecer sola. Tengo miedo de envejecer sin voz. Pero ahora sé que mi voz está aquí, en cada flor que riego, en cada taza que comparto, en cada historia que escribo. No necesito aprobación. Necesito espacio. Y por fin lo tengo. Hay días en los que la melancolía toca a mi puerta, en los que recuerdo la risa de Julián cuando era niño, las manos de Andrés en la tierra, la casa vieja con sus ruidos de madrugada. No rehuyo esos recuerdos. Los dejo entrar. Les sirvo té. Los acomodo junto a mí. Porque son míos. Porque no los cambiaría. Ni siquiera los más dolorosos. Todo lo que viví me trajo hasta aquí. Y si este lugar está hecho de pequeñas victorias, de resistencias calladas, entonces este lugar es un triunfo. Me encerraron con llave porque hablaba mucho. Hoy escribo sin permiso. Hoy hablo con quien quiero, cuando quiero. Y si mi voz molesta, que moleste. Porque ya no pido espacio. Lo ocupo. Y en ese acto sencillo, cotidiano, silencioso, está mi venganza más dulce. Seguir viva, seguir lúcida, seguir siendo. Sin candados, sin miedo, con dignidad y con voz. Siempre con voz.